Entonces la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser hacedores. Santiago nos dice, pero sed hacedores de la palabra. ¿A qué se refiere con la palabra? A la palabra de Dios. Entonces nos dice, ser hacedores de la palabra es muy importante, que debe estar presente y constante en la vida de un cristiano, como tú y como yo. Pero hablo de hacer lo que leemos y oímos en la palabra de Dios, no de lo que tú quieras hacer o lo que tú quieras entender o interpretar a tu manera. Punto número 1. Hay un propósito como cristianos que tenemos que hacer como hijos de Dios. ¿Cuál es ese propósito? Porque yo he escuchado a muchos pastores, muchos evangelistas, campañas de milagros donde dicen, ven por tu milagro. Y lo único que te dicen, el Señor tiene un propósito para ti, pero nunca te dicen cuál es ese propósito. ¿Cuántas veces has escuchado eso? ¿Y sabes cuál es el propósito por el cual su Espíritu Santo te trajo a este lugar o a la congregación donde asistes? ¿Sabes o no sabes? ¿O por qué te congregas? Porque dice la palabra de Dios, tenemos que ser hacedores, no solamente llegar, sentarme y oír. ¿Qué hacemos? No, ¿qué hacemos allá afuera? Nuestro propósito es predicar las buenas nuevas. No solamente es trabajo de Juan Pablo, el evangelista. El evangelismo es para todos, como hijos de Dios. ¿Estás en tu trabajo? ¿Hay una oportunidad? Hazlo. ¿Estás en una tienda? Hazlo. ¿Estás en algún convivio, alguna fiesta? Hazlo. No te contamines. No dejes que te gane tu carne. La palabra de Dios, ya lo he dicho muchas veces, nos dice que Jesús convivía con prostitutas, con borrachos, con todo el mundo, convivía, mas no hacía lo que ellos hacían. ¿Sí entendemos? El propósito que Dios tiene para nosotros es predicar las buenas nuevas. Y yo les comparto esto porque anoche eran como las 9:30 de la noche y ya estaba bien cansado de toda la semana y aprovechando, gracias a todos por ese detalle que tuvieron conmigo el día de mi cumpleaños, gracias. Me hubiera gustado que estuvieran todos, pero sé las circunstancias a veces no se puede, pero bueno. Entonces estaba muy agotado de esta semana, tanto de trabajo, de físico, de mi trabajo, de la congregación y cosas así. Y me llega un mensaje de una clienta. Y pues para que una clienta de allá donde estamos trabajando me mande un mensaje, pues nunca consigo el número de las esposas de los señores. La señora pues nos dio una perrita para regalarla. Y ahora resulta que la señora pues se arrepintió. Me está pidiendo la perrita. Pero eso no es todo. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué te cuento esto? Porque tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Ella me empezó a decir que la perrita le anunciaba cuando había algo en su casa, porque tiene otros 2 perros y dice que los perros no hacen nada. Y esa perrita le hacía tantito, escuchaba un ruido y empezaba a ladrar. Ella me empezó a decir que ha visto sombras en su casa, que le han rascado sus ventanas, su techo y cosas así. Y me dice, ya eché agua bendita, pero no respeta esta cosa, el agua bendita. Y yo le dije, con todo respeto, sin meterme en religión ni nada, eso no le va a servir. Lo que le va a servir, inclínese y ore a Dios. Como una plática cuando platica con su esposo, cuando platica con su familia. Dígale sus temores a Dios, dígale qué es lo que le está pasando. Porque ella dice que se le sube el muerto. Entonces, aproveché. Y dije, mire, yo soy pastor evangélico y esto, y le comparto esto de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que Saúl era atormentado por un demonio, pero ese fue mandado por Dios, si leemos en Primera de Samuel. Eso fue mandado por Dios. Entonces, dice que el Espíritu de Dios se apartó de Samuel.
Y Samuel buscó a alguien que tocara el arpa. Nos dice en 1 Samuel que tocaba el arpa. Y le dijeron, el hijo de Isaí, David, toca el arpa. Y tiene palabras. Es muy noble. Es muy atento a lo que él hace. Y dice que solamente cuando iba David a la casa de Saúl y tocaba el arpa, Saúl se calmaba, se tranquilizaba. Y nosotros tenemos que ser como ese David, con las personas, no solamente con los cristianos, porque hay muchos que tienen esa maña, que no son hacedores de la palabra de Dios, sino que, ay no, a ellos sí porque son hermanos, pero esos de allá no porque no son hermanos. No, a todos tenemos que mostrar el amor de Cristo en nosotros. Jesús lo hizo. ¿O Jesús tuvo excepción de personas cuando estuvo en la tierra? No lo hizo. Vamos a Mateo 7 del 21 al 26. Entonces, hay un propósito como cristianos que tenemos que hacer como hijos de Dios. Y ese propósito es hacer lo que leemos y oímos, no nada más de decir, yo sé, yo conozco. Porque hay muchos teólogos en Facebook, muchísimos. Rebeldes de computadora, dice un hermano. Mateo 7 del 21 al 26. Y dice así la palabra de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedor de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, no es hacedor, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Quiero ponerte un ejemplo. ¿Cuántos han escuchado hablar de fútbol? Pongo esto de ejemplo porque es lo más común entre hombres. ¿Y cuándo has escuchado a un paralítico hablar de fútbol? Sí los hay. Pero no es lo mismo a que hables, a que lo hagas. ¿Sí entendemos? Hay muchas personas, vamos ahora con las hermanas. Vas al mercado, te lo digo porque nos ha pasado, y preguntas, oiga, ¿usted sabe cómo se hace? ¿Dónde están las chantitas que le dicen? ¿Usted sabe cómo se hace un mole de olla? Eso pasó hace años con mi esposa, cuando quería aprender a hacer de comer, recién desde que nos casamos y todo eso. Y sale una por acá, sí, haces esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y sale otra por acá, y haces esto y esto y esto y esto. No es lo mismo practicarlo que hablarlo. Así muchos cristianos, entre comillas, bla, 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 bla. Te hablan, te decretan, te dicen que viene un milagro para ti. Te lo digo porque me ha pasado. Hay un hermano que le profetizaron que le iban a dar no sé cuántas hectáreas de tierras y el hermano falleció y nunca le llegaron sus tierras. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Yo no digo que Dios no lo pueda hacer, pero todo está bajo la voluntad de Dios, no en la voluntad de nosotros. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. En el versículo 23, Jesús desenmascaró a las personas
que parecían ser religiosas, pero no tenían una relación personal con Él. ¿Qué nos dice el versículo 23? Entonces declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedor de maldad. Que estuvieras delante de Dios en el juicio y que te dijera eso, Dios: apartados de mí, hacedor de maldad. Ya no sé qué haría. ¿Sabías que el infierno también va a estar lleno de religiosos? No nada más de pecadores. Y va a haber pecadores que se arrepintieron y van a estar en el cielo. No somos hacedores de la palabra. A veces pensamos que ser hacedores de la palabra es venir y sentarte en una banca, en una silla, y nada más. O decimos: hacedor de la palabra, yo me voy a meter a donde sea como quieres el mismo Dios. No, estás mal. Dios es un Dios celoso. Hacedores no significa que nada más vas a dar y dar y dar, pero no te congregas, no amas a tu prójimo, no amas a tus hermanos, no amas a tu vecino, no amas a nadie. Santiago nos dice: mas ser hacedores de la palabra. No solamente oír. Oír, puede escuchar la radio, hermano. Tu pastor no está en YouTube, no está en Facebook, tu pastor está en tu congregación. El pastor que está en Facebook, el pastor que está en YouTube, no vela por tu alma. No velan por ti. Qué triste es ver a personas que se sienten haciendo lo que Dios dice. O sea, no digo que está mal, pero dicen una maratónica de no sé cuántos miles de pesos. A muchos de aquí de Ixmiquilpan los engañaron. Las famosas maratónicas de enlace. Y te lo dicen así, y quiero que pongan atención, porque esto ya es ocultismo, es satanismo en las congregaciones. Te dicen: deposita 1 millón de pesos y dentro de un año, a la misma hora, el mismo día, Dios te lo va a recompensar con tanto dinero, con lo doble, te dice. Y muchos de aquí de Ixmiquilpan lo hicieron. Pero no es por eso, sino lo hacen porque quieren recibir más y más y más. Eso no es ser hacedores de la palabra de Dios. En la palabra de Dios nos dice en los evangelios que cuál es la verdadera religión. ¿Saben cuál es la verdadera religión que menciona la Biblia? ¿Sí sabemos o no? Visitar a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, apoyarlos, darles. Pero no lo hacemos. Eso es ser hacedores de la palabra. Hacemos lo que Dios nos está mostrando en su palabra. Cuando vamos a la cárcel, cuando le vamos a dar de comer a las personas, muchos me han dicho, muchos me han criticado y me han dicho: ¿por qué lo haces si no lo merecen? Dios te ama a ti y no lo mereces. Eres pecador y no lo mereces. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Siempre debemos de ser hacedores de la palabra sin mirar a quién. Entendamos esto. En el día del juicio es solo nuestra relación con Dios. Simplemente tú y Dios. Aquí no va a estar ni tu mamá, ni tu papá, nadie, absolutamente nadie va a estar en ese momento. Es simplemente tú y Dios. La salvación es personal. Así ores, así llores por tu hijo, por tu esposo, por tu esposa. Si él no se arrepiente, no va a entrar. Porque es personal. Punto número 2. El haberlo aceptado como Salvador y haberlo obedecido, esto será lo que importe. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas personas piensan que si son buenas, que si hacen buenas obras y dicen cosas religiosas, serán permitidas
en la vida eterna. Pero no es así. No nada más por dar. Es que yo le di de comer a todos los policías ahí del centro. Qué bueno, pero no te congregas. Pero no tienes amor. La Biblia nos dice, Santiago 1:22, mas ser hacedores, no solamente oidores. Y al último termina diciéndonos, para rematarnos, no nos engañemos a vosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos y pensando que estar dando y dando y dando, ya vamos a obtener nuestra salvación, cuando no es así. La Biblia nos dice que lo que nosotros damos, los que conocemos de Cristo, los que amamos a Cristo, lo damos porque tenemos el amor de Cristo, no por obtener salvación. En el versículo 24 nos habla de construir la casa sobre la roca, que significa ser un discípulo atento a su maestro y no un falso superficial. Hace rato yo te comentaba, ¿cuántos falsos hay en Facebook? Que te hablan bonito. No vamos tan lejos, Ixmiquilpan. Que traen a profetas, que traen a personas de otros lados y vienen y te vienen a hablar algo que está en contra de la Biblia, donde dicen que un gato negro es del diablo cuando es creación de Dios, que una lechuza están anunciando la muerte si es creación de Dios. O andan diciendo que la muerte anda con su guadaña ahí buscando a los cristianos. Ni siquiera la muerte es así con su guadaña. No lo es. Sino que tenemos que obedecer lo que Dios quiere. Ser hacedores. Hacer. La vez pasada yo te predicaba y decía, ocupaos en vuestra salvación. No nos ocupamos. Si no nos ocupamos en nuestra salvación, mucho menos nos vamos a ocupar en estar predicando el Evangelio. Hoy en día le puedo preguntar a cualquier niño quién ganó ¿cómo se llama? La casa de los famosos, o cómo se llama, y me lo pueden decir. Pero les pregunto un texto y no me lo dicen. ¿Sí o no? Es más, no vamos tan lejos, a los papás. O sea, hace poquito mi hermana Liz subió un meme donde dice, le prohíbes a tu hijo el celular sin restricción, pero no quieres darle un libro de texto. ¿Cuánto? Es peor el celular. No, amados, tenemos que ser hacedores de la palabra. Vamos a Santiago 1:23 al 27. En el versículo 24 les digo, Dios nos habla de construir o edificar una roca, nuestra casa sobre la roca. Así que la obediencia se convierte en cimiento sólido para resistir las tormentas de la vida, para que podamos practicar lo que hacemos. Estoy hablando de hace rato, del versículo que les dije hace un rato. Si nosotros tenemos como cimiento a Cristo, no cualquier cosa nos va a venir a mover. Vamos, ¿qué nos dice Santiago 1:23 al 27? Dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera, al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Tú practicas esto todos los días te peinas, todos los días te lavas los dientes, tú lo haces y se te olvida cómo es tu rostro, se te olvida cómo es tu cara, se te olvida que tienes un lunar aquí, un lunar en tu oreja, que a lo mejor tenemos una ceja más grande que la otra. ¿Te olvidas de eso? Pues Santiago está comparando. Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ya hemos visto que es bienaventurado. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Pues hagamos lo que dice la palabra de Dios. No hagamos como los fariseos. Querían verse muy espirituales. Incluso dice en Mateo 6:6, por eso Jesús los exhibió y les dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta en tu aposento, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te lo va a recompensar en público. Y el siguiente versículo dice: no seas como los hipócritas, orando en las sinagogas, palabrerías, para que todo mundo los escuche. ¿Sí o no? No seamos religiosos. No caigamos en religiosidad. Porque la religiosidad lo único que hace, tú no hagas, pero yo sí hago. Amemos a las personas. Dice el 26 de Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Mi hermano, ¿te das cuenta que es muy importante prestar atención a lo que dice la palabra de Dios? Pero es mucho más importante obedecerla y ponerla en práctica. ¿Cuántos se saben toda la Biblia? ¿Cuántos han leído su Biblia? Toda la Biblia. Porque te voy a decir algo, no estoy diciendo que no lo hagas, pero hay hermanos o cristianos que dicen: yo ya le di 3 vueltas a la Biblia, ya me la sé toda. Qué bueno, hermano, pero ¿qué practicas de lo que has aprendido? Hasta el diablo se sabe la Biblia, toda. ¿Y a poco lo hace? No lo hace. Eso es religiosidad. Así que podemos medir la eficiencia del tiempo que dedicamos a leer la palabra o escudriñar la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas? Levanten su mano los que leen la Biblia. ¿Cuánto tiempo dedicas? ¿Saben por qué les he prohibido el celular aquí en la congregación? Porque estamos en el celular buscando en la Biblia. Pero nos llega una notificación y de volada la abrimos. Dice un pastor que así como abrieras tu celular, así abrieras tu Biblia. En serio que no tendríamos problemas con los cristianos. Porque seríamos hacedores de lo que dice la palabra de Dios. Yo antes era muy tímido para expresarme, para hablar. Y empecé a meterme en la palabra de Dios y era muy inseguro. Cuando leía me trababa mucho, muy inseguro. Y yo le dije a Dios: Dios, si le quitaste lo tartamudo a Moisés, que no me lo quites a mí. Y aquí estoy. Así que quiero preguntarte, ¿pones en práctica lo que has aprendido en tu congregación? ¿Sí lo pones en práctica? No, es que mi vecino me hizo la otra vez y ese no le voy a dar. El que me hace me la paga. Así decimos, ¿verdad? O no, aquí no pasa. No, aquí no pasa. El primo de un amigo me contó, dice: no, amados, iglesia, tenemos que ser hacedores, practicar lo que leemos. No vayas a practicar también de Saúl mató a 1000, vas a querer matar a 1000. No, eso no. No se trata de eso. Y David a sus 10,000, tampoco, ¿no, hermano? Parece algo ilógico
que una ley pueda darnos libertad, pero la ley de Dios nos revela nuestra condición pecaminosa. Así que como cristianos somos salvos por gracia de Dios, y su salvación nos libera del dominio del pecado. Así que si tú ya eres salvo por gracia, ya no le des rienda suelta al pecado. Hay que ser hacedores de la palabra. Somos libres, ¿para qué? Para obedecer a Dios y vivir de la manera que Él había planeado desde el principio, pero no para vivir a nuestro gusto, no para que vivas en tu zona de confort. Todo empieza cuando decimos, después leo mi Biblia, después oro, después me congrego, después dejo de hacer esto. Y sin darnos cuenta, nos vamos perdiendo. Y cuando te das cuenta, te perdiste. Y sin darte cuenta, volviste a caer en un vicio que te costaba. No son los demonios, no es el diablo. Eres tú que no sabes controlarte. ¿Entiendes esto? Así que pues no importa cuán espiritual pensemos que somos, siempre podemos controlar nuestra manera de hablar y de actuar para poder ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Vamos a Romanos 2:13. Ya lo tenemos, Romanos 2:13 nos dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que, hermano, no busquemos una excusa ante Dios. Podrán engañarme a mí como pastor, podrán engañar a sus hermanos, a sus esposas, a quien sea, pero a Dios no lo podemos engañar. Él nos ve. Punto número 1. Los que conocen la palabra de Dios y su ley serán juzgados por ella. Los que nunca han visto una Biblia, de todas maneras, saben la diferencia entre el bien y el mal. El evangelio va a ser predicado, sí, a todos. Pero hay personas que no saben leer. Y de todos modos saben lo que es lo bueno y saben lo que es lo malo. ¿Sí entendemos? ¿O no? Punto número 2. Sí, ya les dije el punto número 2. Vamos a Salmos 34, del 13 al 14. ¿Ya lo tenemos? Salmos 34 del 13 al 14 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Te cuesta hacer eso? Vemos aquí, hermanos, que la Biblia a menudo relaciona el temor al Señor, o sea, que es el amor y la reverencia a Él, con la obediencia. Tenemos que obedecer a Dios. Así que, hermano, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y lo podemos ver en Eclesiastés 2:13. Yo lo leo. El fin de todo discurso oído es este. Es una regla. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 2:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. En total no son 10 mandamientos, son 613 mandamientos. Pero esos ya están divididos. Pero los que nosotros conocemos son 10.
Aquí podemos ver que Salomón nos dice que quienes carezcan de propósitos y dirección en la vida deben temer a Dios y obedecer sus mandatos. Así que los que piensan que en la vida es injusta deben recordar que Dios evaluará la vida de cada persona y juzgará todo lo que hayas hecho. Ahora quiero que me acompañen a Juan 14:23. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gracias. Qué bonito, ¿eh? El que ama mi palabra guardará. ¿Cuántos aman a Dios? Y guarda su palabra. Amén. Tenemos que hacerlo. Si éramos prepotentes, arrogantes, presumidos, borrachos, lo que tú quieras, si amas a Dios, guarda sus mandamientos, ya no lo hagas. Jesucristo reserva las revelaciones más íntimas, las revelaciones más íntimas acerca de sí mismo, para quienes lo aman y lo obedecen. Esa es la clave de todo. Ama la palabra de Dios, guárdala y obedece sus mandamientos. Pero tú dirás que cómo podemos ser hacedores de la palabra si día con día fallamos. En Juan 14:26 nos dice que el Espíritu Santo, que es el Consolador, a quien el Padre enviará en su nombre, y Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que Él os ha dicho. Atención, el Espíritu Santo, vuelvo a lo mismo porque no quiero que los confundan. El Espíritu Santo no entra y sale de mí, ni tenemos que estarlo invitando, porque vamos a invitar al Espíritu Santo que descienda. El Espíritu Santo mora en mí, aquí lo está diciendo Juan. El Espíritu Santo es el que te trajo a esta congregación. No tenemos que invitarlo. No tenemos que decirle, ven Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en mí. Si no, ¿quién es el que redarguye cuando cometes un error, cuando cometes un pecado? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Entonces no tenemos que invitarlo porque Él mora en nosotros. Desde el momento que decidimos seguir a Cristo, Él mora en nosotros. Les reitero esto porque no quiero que estemos diciendo herejías. Así que Jesús nos recuerda, como a sus discípulos, que el Espíritu Santo nos recordaría lo que a sus discípulos había enseñado de hacer lo que Él habíamos oído o habían oído de Él. Es el Espíritu Santo quien te recuerda eso. ¿Sí entendimos? Que no tenemos que invitar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en mí. Y es el que redarguye mi mente, acusa mi mente cuando yo hago algo mal. Ese es el Espíritu Santo. También podemos ver que David escribió que la persona que teme al Señor no miente, se aparta del mal, hace lo bueno y busca la paz. Porque lo que sale de nuestra boca y la manera que tratamos a los demás también tiene que reflejar nuestra obediencia a Dios. ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? O sea, no estoy diciendo que no los regañes porque también se van a volar la barda, ¿va? Pero hay manera de decir las cosas. ¿Cómo tratas a las personas allá afuera? La Biblia nos dice en los evangelios que antes de que vengas a venir a dejar tu ofrenda acá enfrente, te reconcilies con tu hermano, si estás mal. Y esto no te lo dicen en las congregaciones porque véngase para acá el dinero. Pero la palabra de Dios nos dice que si estás mal con tu hermano, con tu hermana,
que vayas y arregles ese problema con ella y después vengas y dejes tu ofrenda. ¿Sí dice así o no? Demuéstrale a Dios la importancia de ser un hacedor, no solamente un oidor. Exponle tu causa, pero busca su voluntad para que puedas hacerlo conforme a la voluntad de Él. Punto número 3. Pídele al Señor cómo debes trabajar en tu vida diaria para bendecir y practicando lo que oyes en su palabra. Punto número 4. Practícalo sin menospreciar a nadie o a tus hermanos que no lo hacen. Tal vez necesiten un ejemplo de humildad para empezar a hacerlo ellos. ¿Cómo ves? A veces nosotros somos la chispa para que los demás hagan las cosas, en todo. Es que me da miedo evangelizar. Ay, va el hermano, ay, es que se hace así, ay, es que no puedo, me da pena. Pero te da miedo por tu pecado que estás haciendo, no porque te da miedo o te da pena. Hay muchos que les decimos, vamos a evangelizar. Ay, no es que me conocen, pastor, y me da pena. Pues todos tenemos errores, pero todos tenemos esa gracia de Dios. Punto número 6. Domina cada vez más tu carácter, porque ser hacedor es el ejemplo y es el mejor aliado del dominio propio y cumplir lo que Dios quiere para nosotros, sus hijos. Esta mañana yo quiero invitarte a que seas sincero con Dios. Ponte de pie y le digas que no has sido hacedor de su palabra. Tú sabrás el motivo por el cual no lo has hecho. Yo no quiero obligarte a hacer algo que no has hecho. Pero si tú sabes que no has sido hacedor de su palabra, es momento de que le digas, Dios, perdóname porque no he sido hacedor de tu palabra. Perdóname porque no he hecho lo que dice tu palabra. Perdóname porque he ofendido a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi vecino, a mi hermano, a quien tú tengas en mente. Es momento de reconciliarte con Dios primeramente y con la persona que has ofendido. Porque eso es lo que nos dice Dios. Dios no nos dice, odia a tu hermano, odia a tu esposo. Él nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por último, quiero que alguien me acompañe a Juan 16:8. ¿Quieres que Dios transforme tu corazón? Pasa acá enfrente, quiero orar por ti. No lo que yo diga Dios, va a ser Dios. Lo que Dios quiere escuchar es lo que dice tu corazón de ti. No lo que yo diga. Dios quiere escuchar tu corazón. Dios quiere escuchar lo que sale del corazón de cada uno de ustedes. Pasen acá enfrente, quiero orar por ustedes. Juan 16:8. ¿Sí le puede darle?